Baesha Pambo de Jaracuera, Mónica Benítez, Ramón Rolón, Oreja E, Tercero Ciencia Básica UA, Ariel Vargas, Camila Espínola, Iván Ojeda, Jaoñe Eva PM, José Fernández, Oreren Viapoja Egina, Residuos orgánicos e inorgánicos. Soy Camila Espínola y ahora daremos inicio a nuestra exposición. Y les estaré hablando sobre el resumen. La presente investigación fue realizada con la finalidad de poder colaborar con el municipio de la ciudad de Pilar para mejorar la calidad de los habitantes. La misma no posee un adecuado manejo en recolección y en tratamiento de descomposición, causando con esto enfermedades y contaminación del entorno. Para la recolección de informaciones utilizamos fuentes teóricas y informes pertinentes a los temas tratados. La principal preocupación para la realización del trabajo fue porque los residuos son una problemática para la comunidad y en base a eso conseguir una solución raíz. También se puede observar que la Municipalidad de Pilar no tiene en cuenta las problemáticas que causan los residuos orgánicos e inorgánicos en la comunidad. Y continuamos con la introducción. La clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos es una de las vías más apropiadas para la conservación del medio ambiente y está en nuestra mano el poder hacerlo y el poder conservar nuestro medio ambiente. Además de eso, trae beneficios para la prevención de enfermedades de la contaminación que nosotros mismos provocamos. La clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos ayuda a obtener buenos resultados económicos en la familia y con los reciclados se pueden elaborar manualidades. Es así que la elaboración de este proyecto nos ayuda a saber cómo eliminar los residuos orgánicos e inorgánicos y así también saber qué formas utilizan la Municipalidad de Pilar y saber los conocimientos que tienen la comunidad sobre los residuos orgánicos e inorgánicos. Para la investigación de este proyecto buscamos en fuentes de internet, documentos y libros y así llegar a informaciones para la elaboración. Con nuestro carácter de alumnos de tercer curso en énfasis de ciencias básicas y con lo citado anteriormente, con nuestros conocimientos y habilidades adquiridas durante el año, hemos decidido seleccionar este proyecto con la finalidad de poder resolver las problemáticas que hay en nuestra comunidad sobre los residuos. Yo soy Ariel Vargas, ahora estamos en el capítulo 1 y le voy a estar hablando un poco sobre lo que es el planteamiento del problema. En América Latina, el 99% de los residuos no son reciclados, lo que equivale a 1 kilo de residuos producido por cada persona, a pesar que el 50% no son orgánicos. A nivel nacional, a nivel departamental, en la ciudad de Pilar, observamos que las personas no clasifican los residuos orgánicos e inorgánicos. Esta situación genera el mal aprovechamiento de los mismos, también la contaminación ambiental. Los residuos orgánicos continúan siendo uno de los problemas ambientales más preocupantes a pesar de las estrategias implementadas a nivel nacional, como por ejemplo, la prohibición de las bolsas que comúnmente se dan en los comercios. Sabemos que la mayoría de los productos vienen en materiales inorgánicos. En ese sentido, existe la necesidad de implementar otras estrategias para reducir el uso de los mismos. Ahora le voy a estar hablando un poco sobre la formulación del problema. ¿De qué manera se puede reducir los residuos orgánicos e inorgánicos en la ciudad de Pilar? Sistematización. ¿De qué manera se eliminan los residuos orgánicos e inorgánicos en la ciudad de Pilar? ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para disminuir los residuos orgánicos e inorgánicos en la comunidad? ¿Cuáles son las causas de la eliminación inadecuada de los residuos orgánicos e inorgánicos en la ciudad de Pilar? ¿Cuáles son las consecuencias del mal aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos en nuestro entorno?
¿Qué acciones benefician para reducir los residuos orgánicos e inorgánicos? ¿Cuáles son las estrategias implementadas por la municipalidad para solucionar el tema de la eliminación inadecuada de los residuos? Objetivos. Objetivo general. Describir estrategias utilizadas en la ciudad de Pilar para reducir los residuos orgánicos e inorgánicos. Fomentar acciones para reducir los residuos orgánicos e inorgánicos en la comunidad. Objetivos específicos. Identificar los mecanismos utilizados por los habitantes de la ciudad de Pilar para eliminar los residuos sólidos. Identificar las causas y consecuencias del mal aprovechamiento de los residuos orgánicos. Reconocer las gestiones que realiza la Municipalidad de Pilar para el tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos. Plantear acciones para reducir los residuos en la comunidad. Demostrar los conocimientos adquiridos en la especialidad. Fundamentación del proyecto. En el proyecto se realiza con el objetivo de identificar las causas y consecuencias del mal aprovechamiento de los residuos. También para identificar las estrategias utilizadas para eliminar los residuos orgánicos e inorgánicos. En este proyecto se debe identificar las acciones que realiza la Municipalidad de Pilar para el tratamiento de los residuos. Plantear acciones para poder reducir los residuos orgánicos e inorgánicos. Fortalecer la identificación de desechos orgánicos e inorgánicos para no contaminar el medio ambiente. Este procedimiento nos ayudará a proteger el medio ambiente y futuras generaciones disfruten de un ambiente mejor. Mi nombre es Iván Ojeda y estaremos hablando sobre el marco teórico. Se considera basura todo aquello que es inservible y ya no puede ser utilizado y debe ser eliminado y desechado. La basura se clasifica en basura orgánica y basura inorgánica. La basura orgánica sería los desechos y restos de los seres vivos como plantas y animales. Basura inorgánica proviene de mineral y productos sintéticos. Dichos materiales no son biodegradables. ¿Qué es la basura orgánica? La basura orgánica son los restos de los que producen los seres vivos. Se puede descomponer y a través de ella obtener abono orgánico. Clasificación de los desechos orgánicos. Desechos de alimentos como hojas de milpa, cáscaras de frutas y verduras, huesos, cáscaras de frutas y cenizas. Desechos de jardinería, hojas de árboles, ramas secas y cáscaras. Desechos de productos de fibras naturales, papel reciclado, papel de baño café, textil de algodón y lana, tintas y redes de magui. ¿Cómo se pueden reutilizar los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos son los que tienen un origen biológico, es decir, animal o vegetal, y que se descomponen naturalmente. Este tipo de residuos son de los que más se producen y tienen mejores posibilidades de realizarse. ¿Cuáles son estos nuevos recursos? El compost puede utilizarse como abono y aportar grandes beneficios ambientales, ya que necesita una menor cantidad de energía para su producción, no genera otros desechos en su proceso y permite aprovechar los residuos orgánicos. ¿Qué es la basura inorgánica? Son los que por sus características químicas sufren una descomposición mucho más lenta. Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos. Desechos inorgánicos provienen de cosas que fabricamos. Estos no salen de ningún ser vivo u organismos y el proceso para su descomposición es muy lenta. Seguidamente, la clasificación de los residuos inorgánicos. Papeles como cartones, vidrios, chatarra y metal, botellas de plástico.
Ventajas de los residuos inorgánicos. Una de las grandes ventajas de los residuos inorgánicos es que gran parte de estos materiales se pueden reciclar y recuperar, volviéndose después a incluirlos en la cadena productiva y de consumo. ¿Cómo se puede reciclar los residuos inorgánicos? Es muy importante separar los desechos de eliminarlos. Los residuos se pueden segregar según residuos secos, residuos húmedos, desechos peligrosos. Los residuos secos incluyen residuos como flores, papeles plásticos, vidrios y metal. Los húmedos ya serían verduras, cáscaras de frutas, hojas de té, cáscaras de huevos y cáscara de pescado, etc. Los desechos peligrosos incluyen desechos electrónicos, es decir, baterías, cables, juguetes electrónicos, controles remotos, bombillas, luces de tubo, desechos tóxicos. Composición de los residuos orgánicos e inorgánicos. Residuos orgánicos son biodegradables, son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente. Los residuos inorgánicos son los que por sus características químicas sufren una descomposición mucho más lenta. Seguidamente, los problemas medioambientales derivados de una mala gestión de residuos. Contaminación del aire, contaminación de las aguas y contaminación del suelo. ¿Cómo aprovechar los residuos orgánicos? El compost, 4 pasos para aprovechar los residuos orgánicos. El compost es un abono natural y tiene múltiples beneficios. Ayuda a mejorar la estructura del suelo, favorece el crecimiento de las plantas y reduce la cantidad de malas hierbas. Primer paso, preparar los residuos. Segundo paso, mezcla. Tercer paso, tapa. Y cuarto paso, compost listo. ¿Cómo aprovechar los residuos inorgánicos? Existen varios tipos de residuos, entre los que se incluyen los inorgánicos. Pero, ¿qué son los residuos inorgánicos y cómo es su tratamiento en este artículo? Llegamos a la hipótesis. La comunidad utiliza estrategias inadecuadas para reducir los residuos orgánicos e inorgánicos dentro de la sociedad por desconocimiento. Con la concienciación de la población, no reducirá la producción de productos orgánicos e inorgánicos. La población necesita de una buena campaña de concienciación en cuanto a la reducción de productos orgánicos e inorgánicos en la ciudad. Definición y operacionalización de variables. Variables, estrategias inadecuadas para eliminar los residuos. Definición. Los residuos son depositados en los vertederos sin una previa clasificación. Dimensión, separación de los residuos orgánicos e inorgánicos. Indicador, identificar formas de separar los residuos. Variable número 2, falta de conocimiento de las acciones para aprovechar los residuos. Definición, carencia de acciones para concretar y utilizar los residuos. Dimensión, acciones para reducir los residuos, llevar a la práctica los nuevos conocimientos. Indicador, plantear formas o acciones para reducir los residuos. Dar a conocer ideas para reducir los residuos en la comunidad. Variable número 3, reducción de los residuos orgánicos e inorgánicos en la ciudad de Pilar. Definición, estrategia y control para reducir los residuos en la ciudad. Dimensión, entes públicos que reglamenten tratamientos de los residuos. Indicador, identificar reglamentos que regulen el tratamiento de los residuos. Ahora llegamos al capítulo 3, la metodología. El tipo de investigación. El tipo de investigación es descriptiva, ya que pretende identificar y describir las formas de eliminar los residuos orgánicos e inorgánicos. Métodos y técnicas. En este trabajo se efectúa una combinación de cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa. Este método se empleó para describir los aspectos más revelantes acerca del tema que se fue objeto del estudio en este trabajo. Dentro del marco
cuantitativa se utilizaron las siguientes técnicas de recolección. Encuesta. Este procedimiento ha llevado a cabo con el propósito de recolectar estadísticas según los objetivos. Descripción del lugar de estudio. Este trabajo de investigación tiene como escenario la ciudad de Pilar y forman parte de ella el vertedero y las calles de la ciudad. Población. La población está conformada por todos los habitantes de la ciudad de Pilar. Muestra. Está constituida por 50 personas de diferentes barrios de la ciudad de Pilar. Llegamos al capítulo 4, discusión y análisis de los resultados. En la pregunta número 1, ¿de qué manera eliminan los residuos sólidos en su domicilio? El 90% de las personas utilizan recolectores mensuales y semanales. El 8% utilizan otros métodos para eliminar los residuos. Y el 2% entierran las hojas secas. La pregunta número 2. ¿Cuáles son los residuos sólidos que tienen en su domicilio? Los cuales son papeles, botellas, bolsitas de plástico, todas las anteriores. Según la encuesta aplicada podemos observar que el 98% de las personas tienen los 3 tipos de residuos en su casa. Y el 6% tienen solamente bolsitas de plástico. Y por otro lado, el 6% de las personas tienen solamente botellas de plástico. La pregunta número 3. ¿Usted practica el reciclaje de los residuos? Según la encuesta aplicada podemos observar que el 32% de las personas practican el reciclaje de los residuos. Por otro lado, el 62% de las personas lo practica a veces. Y el 6% no lo practica. La pregunta número 4 dice, ¿alguna vez has realizado el compostaje con los residuos orgánicos? Según la encuesta aplicada podemos observar que el 50% de las personas sí han realizado un compostaje de residuos. Por otro lado, el 50% de las personas no han realizado un compostaje. Continuamos con la siguiente pregunta que es, ¿cuál es el residuo que más genera en su domicilio? Tenemos el residuo orgánico y el residuo inorgánico. Según la encuesta podemos observar que el 54% de las personas generan residuos inorgánicos en su domicilio. Por otro lado, el 46% generan los residuos orgánicos en su domicilio. La siguiente pregunta dice, ¿usted conoce los problemas ambientales que provoca los residuos orgánicos e inorgánicos? Según la encuesta aplicada podemos observar que el 92% de las personas sí conocen los problemas ambientales que genera. Por otro lado, el 8% no conoce los problemas ambientales que provocan los residuos inorgánicos e inorgánicos. La siguiente pregunta dice, ¿considera importante separar los residuos? Según la encuesta aplicada, podemos observar que el 98% de las personas sí considera importante reciclar los residuos. Por otro lado, el 2% de las personas no considera importante. La siguiente pregunta, ¿para usted qué problema genera el mal uso de los residuos? Nos dice, ¿para usted qué problema genera el mal uso de los residuos? Entre ellos tenemos contaminación ambiental, destrucción de los recursos naturales, afectación de la salud pública. Según la encuesta podemos observar que el 82% de las personas votaron por todas las anteriores, mientras que el 12% de las personas votaron por contaminación ambiental y el 6% de las personas opinan que generan destrucción de los recursos naturales. La siguiente pregunta nos dice, ¿usted cree que enterrar los residuos es beneficioso para el ambiente? Según la encuesta que realizamos podemos observar que el 78% de las personas no cree beneficioso para el ambiente enterrar dichos residuos, mientras que el 22% de las personas
cree que sí es beneficioso para el ambiente. La siguiente pregunta nos habla de que si cree usted que en el vertedero se realiza un buen reciclaje de los residuos. Según nuestra encuesta podemos observar que el 84% de las personas opinan que el vertedero no realiza un buen reciclaje de los residuos. Y el 16% de las personas opinan que el vertedero sí realiza un buen reciclaje de los residuos. La siguiente pregunta nos dice: ¿el municipio concientiza a sus pobladores a reciclar los residuos? Según la encuesta aplicada podemos observar que el 54% de las personas opina que el municipio a veces concientiza a los pobladores. También tenemos que el 30% opina que no concientiza a los pobladores. También el 10% opina que nunca se concientiza a la población acerca de reciclar. Luego tenemos un 6% en donde dice que sí concientiza a los pobladores. La siguiente pregunta nos dice: ¿debería crearse alguna organización que hable de los problemas que causan los residuos en la comunidad? Según la encuesta que aplicamos, un 90% opina que sí es necesario. Por otro lado, el 8% opina que tal vez sería necesario. Y tenemos también un 2% que opina que no es necesario crearse alguna organización. La siguiente pregunta nos dice: ¿cree usted que es necesario que se coloquen más basureros en la ciudad de Pilar? Según la encuesta, podemos observar que el 100% de las personas opinan que sí es necesario colocar más basureros en nuestra ciudad. La siguiente pregunta: ¿usted tiene consideros en nuestra ciudad? La siguiente pregunta: ¿usted tiene conciencia que tirando cierto tipo de basura como plásticos, pilas, etcétera, contamina nuestro entorno? Según nuestra encuesta, podemos observar que el 98% de las personas tienen la conciencia de que contaminan tirando algún tipo de basura en nuestro ambiente. Por otro lado, tenemos el 2% que opina que no lo llevan en cuenta. La siguiente pregunta: ¿qué tipo de residuos reciclas mayormente? Tenemos entre ellos papel, cartón, vidrio y plástico. Según nuestra encuesta podemos observar que el 60% de las personas reciclan mayormente plástico. Por otro lado tenemos el 16% de las personas recicla vidrios. Tenemos también el 14% de las personas que recicla mayormente cartón. Y un 10% de las personas reciclan mayormente papel. La siguiente pregunta nos dice: ¿usted utiliza las bolsas de tela en vez de las bolsas de plásticos? Según nuestra encuesta podemos observar que un 50% de las personas solamente a veces utilizan las bolsas de tela. Un 44% de las personas sí utilizan las bolsas de telas. Y un 6% de las personas nunca utilizaron una bolsa de tela. La siguiente pregunta: ¿conoce los beneficios de los residuos orgánicos, ya sean frutas, verduras? Según nuestra encuesta aplicada observamos que el 85% de las personas sí conoce los beneficios. Y por otro lado tenemos el 15% de las personas que no conocen los beneficios de los residuos orgánicos. Ahora hablaremos sobre la conclusión del proyecto. El presente trabajo analiza todos los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de un proyecto de los aspectos orgánicos e inorgánicos, como alternativa para minimizar la contaminación del medio ambiente. La participación de los ciudadanos es la clave para asegurar la implementación y funcionamiento del proyecto. Si hablamos de reciclar, la mayoría estaría de acuerdo, pero es difícil poder realizar. De lo anterior surge la necesidad de realizar un proyecto que abarque la concientización de todas las edades. Debemos destacar
que se trata de la tecnología de bajo costo desarrollada en la zona y por sobre todo accesibles a los pequeños municipios, y que el producto final obtenido cumplirá una función social con la generación de nuestros empleos y el cuidado del medio ambiente. Llegamos a las recomendaciones. Que los habitantes de la ciudad de Pilar y el municipio aprendan a dar un buen uso a la presente guía. Que los habitantes utilicen los residuos inorgánicos para creación de manualidades. Las personas divulguen los problemas que ocasionan la contaminación y la importancia de reciclar. Para cada residuo hay un recipiente de tratar de cumplir con esas normas. Exigir a los estudiantes y a las personas. Vigilar que los recolectores de basura reciclen la recolección correspondiente periódicamente. De esta manera culminamos nuestra presentación. Thank you very much. Attention.